esto es un ensayo. Y yo, pues, un ensayo refleja de alguna manera una actitud ante una forma de ver el mundo, ¿no? ¿Con qué actitud te paras cuando vas a abordar un ensayo y cómo te recontraste con estos textos? No, lo primero es que me tomo la vida tan en serio que no me la tomo en serio, digamos. O sea, la idea es aproximarme a una serie de preguntas que me acompañan todo, que nos acompañan, diría yo, porque el principio básico del libro es intentar referirse a ciertos valores universales o a ciertas creencias universales que tenemos. Digo, tomarme esas preguntas con un poco de ironía y sarcasmo en alguna medida, pero sin quedarme en la idea de solo rascar la superficie, sino tratar de que esas historias con las cuales inicio y que son como disparadores de un tema me permitan profundizar alrededor de una determinada carga valórica, por decirlo así. ¿Cuál es la segunda pregunta asociada a esto? ¿Cómo te reencontraste con estos textos? Lo que suele pasar siempre es que uno es dos personas distintas cuando escribe y otra cuando lee, y más cuando han pasado, como en algunos casos, 10 años. El libro recopila Ujú. un periodo de una década de material. Uno puede llegar a pasarse toda la vida escribiendo sobre un solo tema, porque las reversiones que podría hacer ese solo tema son las reversiones de sí mismo, ¿no? Y por otro lado, el encuentro en alguna medida temeroso de darte con un texto que escribiste hace muchísimo tiempo y quedar en el mal lado de la fascinación. Yo siempre digo que no temo la página en blanco, sino la página escrita. Y lo peor que te puede pasar cuando ves un texto de hace muchísimos años es descubrir que escribías muy bien. Porque es evidente que el tiempo ha pasado y no has logrado dar con una mirada distinta. Pero creo que en realidad son textos que explican distintos modelos de maduración, momentos de maduración en relación a cómo miraba la vida y todo lo que es. Y me interesaba un libro que fuera ligero, pero al mismo tiempo atractivamente profundo, para separarme un poco de Amado Líder, que fue, bueno, un ensayo político mucho más duro y álgido, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, en Amado Líder, eres mucho más serio que ahora? ¿Por qué? Eh, Porque la política no bueno, se presta para no, ser no, serio. no, yo creo que la política también se la puede tomar con bastante humor. De hecho, tenemos bastantes dirigentes que entrarían en la categoría de humoristas profesionales. No, creo que en realidad el Amado Líder demandaba que yo me zambullera en una serie de cosas que no sé si hubiera sido interpretada muy alegremente es una ironía, ¿no? Si me pongo a burlar sistemáticamente de todos los procesos políticos, pero aún así hay bastante humor. A mí me costaría muchísimo no tomarme las cosas con un poco de ironía y sarcasmo, porque no sería yo. Eh, no, la idea de este libro era encontrarme con textos que no tienen nada que ver con lo político. Aún así, siguen siendo textos que responden a eso de que todo lo personal es político, ¿no? Jugando con con el apotegma, digamos. Eh, pero sí sigue siendo un libro en el que hay una mirada política de la vida, hay una mirada filosófica. eh, Intento en la medida de lo posible tratar de tirar de cuerdas, de pequeñas cuerdas que son las que me llaman la atención y con las cuales encuentro eh, alguna, algún afecto, por llamarlo así, ¿no? ¿Qué te permite o qué herramienta encuentras en el humor para trascender a lo superficial, ¿no? Porque muchas veces se cree que el humor trivializa o banaliza, pero no necesariamente. No, en realidad creo que el humor tiene la enorme capacidad de desbarajustar por completo la pose y descentra el intento por en realidad es un intento por precarizar la conversación, ¿no? Porque en muchas ocasiones la política es territorio del eufemismo y el humor descentra eso, usa el eufemismo en contra de sí mismo en muchas ocasiones. Y lo que termina por hacer es revelar un costado por aquello de la vieja frase de que todo chiste tiene una buena dosis de verdad. Eh, Termina por revelar de algún lado aquello de lo que no se puede hablar, digamos, rompe el tabú de la hipotética seriedad que tienen que tener las cosas. Ujú.
Y también de reírse de uno mismo, ¿no? En algunos de estos ensayos eres tú protagonista y te ríes de ti mismo. Si uno no sabe, no aprende a reírse de sí mismo, está en un serio problema que es que jamás va a poder entenderse a sí mismo, no se anima a mirarse con los ojos al espejo. Y una de las cosas que me facilitó muchísimo aprender a reírme a mí mismo fueron mis hijos. Escribes sobre la paternidad, hay Eh, textos sobre la paternidad. ¿Cómo lo lees a 10 años después ese texto? por suerte mis hijos ya pasaron la edad en la que saltaban sobre mis espaldas. Pero ahora todavía la menor sí pretende que la siga llevando sobre los hombros, aun cuando está a punto de cumplir 5 años. Y mientras el cuerpo aguante, lo haré. No lo sé, hay una relación allí que supera lo estrictamente racional. A mí me pasó con los dos. No lo puedo definir más allá de cierta, ah, de cierta lectura vinculada a la animalidad y lo primitivo. Eh, con los niños el cuerpo se vuelve algo extremadamente importante, es la piel y el olor y es una aproximación extremadamente primitiva, vinculada, no sé si tanto a la sangre como el hecho de que eh, te volvés te volvés carnalidad casi pura en el sentido de que es muy difícil, uno lo que tiene que terminar por hacer en la relación con los niños para salirse del lugar del niño propio que uno tiene es abstraer. Y en la abstracción uno se vuelve el adulto, ¿no? Y a mí me pasa que cuando yo estoy con mis hijos, trato de estar con ellos, aflora en mí, eso me lo ha dicho mi terapeuta de largo tiempo, aflora en mí el niño que contengo. Los niños corrigen mucho el ego porque nos sacan de ese lugar del el adulto que debe estar obligado a dar respuestas importantes, ¿no? Y serias. Y también varios de los ensayos parten de anécdotas de, nuevo, de la paternidad, pero muchos de cuando visitaste a Sí, un ejecutivo de Coca-Cola, en sí, fin, pues muy en la onda de Montaigne, de la vitalidad del ensayo como un género muy vital, ¿no? sí, pero es que el otro día lo conversaba también con otro colega. A mí el ensayo academicista me aburre, porque literalmente me aburre, lo leo, pero me aburre. Y yo creo que en realidad parte del trabajo del intelectual es tratar de democratizar o ampliar la conversación pública. Eh, y un beneficio que tenemos los periodistas, que somos trabajadores intelectuales, es que podemos contar historias a partir de nuestra experiencia mirando lo consuetudinario. Y yo parto de experiencias propias o experiencias ajenas que observo y que me permiten graficar o disparar la conversación alrededor de un tema. Eh, entonces, poner las cosas, poner la discusión sobre lo real y cotidiano como parte de una discusión sobre lo profundamente filosófico me parece crucial. Al final del día, el principio las grandes conversaciones filosóficas estaban vinculados a las cosas que a los humanos afectaban en su día a día. En tu caso, por ejemplo, cada ensayo parte de una pregunta, parte de una anécdota sobre la que quieres pensar, ¿de dónde parte? ¿De Siempre un hay un gancho? siempre hay un disparador y hay cosas que me han acompañado toda la vida y preguntas que me han acompañado toda la vida. La relación del hombre con la historia, la relación del hombre con el pasado, nuestro lugar en el mundo, las clásicas preguntas para las cuales no tenemos grandes respuestas. Eh, el amor, el odio, el dolor, la alegría en algún punto. Y en otros casos, es tratar de darle valor a aquellas cosas a las que pasamos desapercibidas. Uh, porque estamos ocupados en otras cuestiones quizás, no sé si más importantes, pero sí más urgentes. ¿Encuentras respuestas cuando después de escribir algún ensayo? En la mayor parte del tiempo siempre son respuestas incompletas que terminan siendo inconsistentes, porque me obligan a mirar, a remirar, eso me pasó con varios de los textos, me obligan a mirar y remirar ese material. Lo que suele pasar es que miras un texto, lees un texto de antes y dices, esto no lo hubiera escrito hoy, no lo escribiría del modo en que lo escribí en el pasado. Porque he ganado experiencia en la lectura del proceso o porque cambié de idea, llegado a caso, bueno, al final del día es ganar experiencia al respecto. Um, pero sí, me parece que en realidad es la insatisfacción sobre los textos está expresada, la insatisfacción sobre lo que uno escribe, está expresada en sí en uno de los textos, el texto Baila con la boca, que tiene que ver con la incapacidad para definir completamente algo. Eh,
y por eso cito a Montaigne y por eso encaro la idea del ensayo como la idea de la asunción del fracaso, ¿no? Uno debiera ser consciente de que no va a triunfar, por ende debiera elegir los fracasos y tratar de evitarlos en la medida de lo posible. ¿Escribes mejor que hace 10 años o no, en relación a lo que decías al principio? Bueno, me gustaría pensar que sí, porque eso significa que pienso mejor. Todo proceso intelectual como la escritura, antes de la elección del tema, o la elección del tema, la elección del enfoque, la elección del modo en que vas a editarlo, en el tempo, etcétera, etcétera, está precedida por el ejercicio intelectual del pensamiento. Así que quisiera creer que porque pienso mejor, escribo mejor. Ojalá que el lector vea eso. Si no, bueno, estamos en problemas. ¿De cuál ensayo de los que están incluidos en el libro piensas distinto? ¿Cuál no lo escribirías igual? Am, Supongo que no escribiría, supongo que no pondría y les daría más espacio el ensayo sobre bitcoins, porque podría pertenecer también a otro libro, podría encajarlo en otro lugar. Eh, y es el ensayo sobre el dinero al mismo tiempo, ¿no? Me gustaría darle una vuelta distinta al ensayo sobre las gracias, a partir del el libro, el texto a partir de las gracias totales de Gustavo Cerati. Porque he encontrado otro modo de poder decirlo, pero después digo, bueno, en realidad esto es un párrafo dentro de un texto mayor, no es solo una mirada secundaria dentro de una lectura principal. Pero sí, lo que me pasaría es que si me pongo a leer de nuevo alguno de los textos, remodelaría y cambiaría, inclusive Baila con la boca, le metería cambios al libro, al texto sobre llorar bonito, seguramente introduciría otras miradas. Otra vez, vuelvo a aquello que te decía, uno podría estar todavía escribiendo sobre el mismo tema porque la aproximación que uno tiene hacia la vida cambia con cada año que vive, ¿no? ¿Qué te aporta tu trabajo como periodista al ensayo? Es decir, no son ensayos académicos, no son ensayos, incluso muchos tienen mucho de periodismo, parten de una cifra, están documentados, etcétera. ¿Qué le aporta? Te enseña a fracasar. Eh, no quiero sonar beckettiano, pero al final del día es eso. Beckett con su famosa frase acerca de fracasa mejor, prueba, intenta otra vez, vuelve a fracasar. En realidad lo que nos estaba diciendo es que la derrota está ganada, y de lo que tienes que hacer es solamente hacerte cargo de esas derrotas y de mejorar el modo en que caes. Tenía que ver con su mirada escéptica sobre el mundo y sobre la vida, mirada que en alguna medida comparto, no quiero decir que sea pesimista al respecto. Entonces, supongo que a partir de esa lectura eh, giraría, mira, toda la aproximación y la enseñanza. Me parece que el periodismo ayuda, la enseñanza sobre el periodismo ayuda muchísimo a fracasar todo el tiempo. Uno escribe algo malo y sabe que en un día más eh, puede tener revancha. Es muy distinto al académico que dedica 8 años a escribir un libro, y me ha pasado como editor ver eso. Los periodistas sabemos que todo el tiempo hay revancha para hacerlo mejor. Entonces, tienes una relación con el fracaso mucho más próxima y aprendes, creo que enseña muchísimo el periodismo porque tenés ensayo todo el día, todos los días. Enseña muchísimo a eso de estar tropezando, rasparse las rodillas y curárselas para poder seguir adelante, ¿no? Diego, pues te agradezco mucho el tiempo para platicar unos minutos con nosotros. A vos, te agradezco mucho.